Hola a todos y bienvenidos a Emprendido Siempre, el programa del podcast donde intento ayudarlos a seguir creciendo con sus emprendimientos, sus proyectos y con sus empresas. Hoy en Emprendido Siempre vamos a hablar de estrategia. La semana pasada estuvimos viendo cómo crear una web rápidamente. En el caso de hacer una web un poco más disruptiva, crear el plugin, utilizando WordPress, crear un tema que nos dé el diseño y demás. Y estoy teniendo varios proyectos de estos, entonces bueno, simplemente quería comentarlo cómo hacerlo. Y seguimos trabajando con muchos otros proyectos. Ahora estoy trabajando con un proyecto del desarrollo de un directorio que ya les he comentado, que pronto ya saldrá a la luz y se los mostraré. También estoy trabajando con clientes fijos en los cuales estamos trabajando la parte de marketing, que podemos ver podemos hablar con alguien que sea más especialista en Google Ads, en Meta Ads y demás. Estoy creando ahora un sistema de dashboard para conectar tanto la parte, conectar Meta Ads y conectar Instagram y demás para poder tener todas las métricas conectadas, así que cuando salga este proyecto un poco a la luz también se lo puedo mostrar. Estoy trabajando con grupos de WhatsApp, los cuales, las comunidades de WhatsApp, que ya saben que tenemos a Waco gestionando un poco las comunidades de WhatsApp y así. Entonces, bueno, van surgiendo muchos proyectos, van surgiendo muchas ideas y se van llevando a cabo, pero bueno, también a veces les surgen problemas a estos clientes o a ustedes mismos y me pueden contactar para que los pueda ayudar a seguir mejorando sus emprendimientos. Hoy vamos a hablar de estrategia, como les decía, hace mucho que no hablamos de estrategias. No sé si son estrategias, pero es un poco ciertas cosas que podemos hacer para mejorar la atención al cliente que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, ¿cómo podemos mejorarla? Y les voy a contar un poco mi experiencia. Esto surgió porque la semana pasada, como pueden ver en los episodios, un episodio fue en Argentina, en San Juan, otro fue en Santiago de Chile y otro fue aquí en Canet de Mar, en Barcelona, donde ya he vuelto. Cuando estaba volviendo tuve una charla con la persona que me tocó justo al lado, que es un chico que vive en Utah, y me estuvo contando un poco de su empresa y demás, y ciertas acciones que ellos hacen, y se me vinieron a la mente muchas acciones que hemos ido haciendo que creo que pueden ser interesantes. Vamos a empezar con una de las primeras que surgió en mi vida, que bueno, es básicamente que mi padre tiene gasolineras, tiene estaciones de servicio, y empezamos a ver que, bueno, teníamos un cliente incógnito que colocaban las gasolineras o las estaciones de servicio para hacer el control de calidad de atención, para ver si estamos cumpliendo un proceso de atención y este proceso, si se cumplía, cuán bien se cumplía, para poder colocarle una nota y también teniendo en cuenta un poco la infraestructura que tenemos dentro de las estaciones de servicio para evaluar un poco el negocio en general, tanto atención, productos, servicios y demás. Entonces, un poco la situación de ese momento era que en una de las estaciones de servicio en las cuales yo estaba trabajando teníamos un puntaje muy, muy, muy bajo. Entonces estábamos sacando un 30% aproximadamente de 100. Entonces, bueno, nos puse a investigar un poco, empecé a hablar con agente de IPF para ver, en este caso era una estación de servicio IPF, que es muy parecida a Repsol, por ejemplo, en España. Y empecé a hablar con ellos. Empecé a hablar con ellos para intentar entender un poco el proceso, entender cuáles eran los puntos más importantes de este proceso de atención, por qué se hacía este proceso, entender el por qué, que es también algo muy, muy, muy importante. Y este va a ser el primer punto, creo, que voy a destacar de este episodio. Entender el por qué hacemos las cosas y poder explicárselo a las personas que lo tienen que hacer es muy importante, porque al final, si no entendemos el por qué tenemos que realizar esto, por qué estamos haciendo esto, por qué es importante esto, esto nos lleva a hacerlo de una forma, no digo de una mala manera, pero hacerlo sin estar pensando en ese por qué, y nos perjudica mucho porque lo estamos haciendo de forma mecánica, sin entender cuál es el por qué lo estamos haciendo. Primero, cuáles son los puntos importantes que los cuales tenemos que tener en cuenta a la hora cuando lo estamos haciendo. Entonces, todas estas cosas son muy importantes de tenerlas en cuenta. Entonces, primer punto, entender el por qué. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bien, una vez que entiendo ese por qué y entiendo esos puntos más importantes, que sería un poco la segunda parte, primero entender el por qué, segundo, detectar esos puntos importantes de por qué estamos haciendo esto, para prestarle mayor atención, para tomarle un mayor detalle y demás. Y esto nos lleva a autoconvencernos. ¿Y por qué tiene que ver todo esto con una atención al cliente? Bueno, porque al final lo que pedía IPF en este caso era un saludo inicial, por ejemplo, después ofrecer
el producto de mayor calidad, bien, que es el de mayor precio, pero el de mayor calidad. Y tercer punto, porque bueno, como saben en Argentina todavía tenemos playeros que llamamos, que son personas que se encargan de cargarnos combustible en los coches o en los autos. Entonces cuando nosotros tenemos todo este panorama en que viene una persona y nos carga, bueno, tenemos la oportunidad de poder venderle más. Entonces, ¿por qué tenemos que ofrecer el mayor... o sea, las cosas eran, ¿por qué tenemos que saludar? Bueno, una cuestión de cordialidad. ¿Qué pasaba? Que el saludo fue algo que negociamos porque estaba como muy estructurado al principio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y a lo mejor alguien podía saludarlo como hola, ¿qué tal? No sé, podíamos ir cambiando el saludo. Entonces primero entendimos que el saludo era algo importante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos que saludar, pero lo podemos hacer a nuestra forma. Entonces empiezan a haber un poco de condicionales. Podemos hacer a nuestra forma, podemos saludar, lo importante es que saludemos. Segundo punto, vender el producto más importante, o vender, perdón, el producto de mayor calidad, que en este caso es el más caro. Pero, ¿por qué ofrecemos ese producto? ¿Por qué es el más caro? ¿O por qué? ¿Cuál es la razón que existe a la hora de nosotros ofrecer ese producto? Bueno, ¿por qué ofrecemos ese producto? Ese producto normalmente es el producto de mayor calidad, lo ofrecemos para nosotros quedarnos tranquilos. En este caso, nosotros estamos colocando un líquido dentro del tanque de combustible, se me ha ido la palabra, y la persona no está viéndolo, no sabe qué le estamos colocando. Entonces, nosotros, para quedarnos tranquilos de que esa persona, de ese cliente, no tenga ningún problema, le vamos a cargar el mejor combustible y así vamos a quedarnos tranquilos de que nosotros le ofrecimos lo mejor que teníamos para su auto. Bien, entonces esto, entenderlo que no queremos facturar más, queremos venderlo mejor, porque para eso lo hacemos. Si no, YPF no haría un producto mejor, sino simplemente no haría otro producto y tendríamos una sola opción. Entonces, ¿y por qué es mejor? Bueno, ahí entramos en partes técnicas, porque tiene más aditivo, porque tiene mejores tiene mejores aditivos, perdón, porque tiene más potencia también en una parte del combustible. Bueno, son diferentes cosas. Y también saber cuándo ofrecerlo y cuándo a lo mejor no tiene tanto sentido. Siempre lo tenemos que ofrecer, sí, pero cuando no lo ofrezcamos, o sea, cuando lo ofrezcamos y nos digan que no, entender que a lo mejor en este caso no hay que insistir porque no estamos dando ningún beneficio a lo mejor en ese producto de mayor calidad porque el auto no lo necesita. Y después, el tercer punto que era muy importante era si nosotros le ofrecíamos llenar el tanque completo. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque todos sabemos que ir a una estación de servicio, a una gasolinera, no es algo que sea muy placentero. Vamos, cargamos algo que nosotros no vemos, que después utilizamos, pero no sabemos qué tenemos, cómo llegó a nosotros. Si bien más o menos lo entendemos, pero a lo que voy que no es algo que es placentero, algo que nosotros nos llevamos y que nos da un beneficio inmediato o un beneficio a largo plazo. No da el beneficio de poder movernos, pero nosotros para eso ya compramos un auto, ¿bien? O sea, no... Es algo que es una consecuencia de que compramos un auto, tenemos que ir a cargar combustible. No es algo que nosotros deseamos decir, yo quiero ir a cargar combustible. Hay mucha gente que le gusta mucho el olor a la nafta, no es mi caso, pero van a cargar nafta porque les gusta el olor a la nafta. Eso podría ser un placer más que otra cosa, que el ir a cargar nafta en sí. Entonces, cuando nosotros le estamos ofreciendo llenar el tanque, es para que la persona se olvide y vaya la menor cantidad de veces a la estación de servicio. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que el cliente venga lo menos posible. Cuando venga, le vendamos los mejores productos y la mayor cantidad para que pueda volver en la mayor cantidad de tiempo posible, porque no es algo placentero para él. Entonces, ahí es donde nosotros ofrecemos eso, no para vender combustible, porque el combustible, en nuestro caso, por ejemplo, lo íbamos a vender igual, porque es un pueblo alejado. Las personas cargan por ahí. Entonces, una vez que viene a cargar combustible, capaz que viene a cargar combustible, pueden venir a cargar todos los días combustible, pero podemos cargarlo una vez y que vuelva dentro de 10 días, a lo mejor una semana, dependiendo el uso que hace de su coche. Entonces, cuando me tocó hacer todo esto, una de las formas que yo ayudé, les expliqué todo esto a las personas que lo hacían, y algo que yo intenté hacer para ayudarlos a ellos, no para controlarlos, sino para ayudarlos, les colocaba un micrófono y con una cámara lo filmaba cuando ellos atendían. Entonces, cuando ellos atendían, yo los grababa y después buscaba los mejores y los peores.
y intentaba mostrárselos a ellos uno a uno y decirle, mira, este fue tu proceso, ¿en qué crees que te equivocaste? ¿En qué crees que podés hacerlo mejor? ¿En qué crees que podríamos mejorar? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, es que ellos podían verse, actuar y decir, acá me faltó hacer esto, acá esto lo hice bien, pero acá esto lo hice mal, acá me desconcentré y perdí esto, cuando terminé de hacer el proceso no le ofrecí factura, cuando, no sé, me tuvo que pedir él cargar los puntos en Serviclub, porque bueno, después habían varios pasos más que había que tener en cuenta y entender por qué. Porque, por ejemplo, no es lo mismo fallar en ofrecer una factura, en la factura o en el ticket de compra, que fallar en, por ejemplo, que fallar en ofrecerle sumar puntos de fidelización. Porque una cosa es obligatoria y es legal, es un tema legal, y otra cosa es que nosotros ofrezcamos, por ejemplo, le ofrezcamos una fidelización. Son cosas distintas y hay que entender la importancia de cada una. Entonces, eso es lo que es básicamente lo importante, saber cada uno de los pasos y saber qué hay que hacer en cada momento, lo cual, yo les decía, es un beneficio para ustedes. Porque no tienen que pensar, llega un cliente y ustedes ya saben todo el proceso que se va a hacer, ¿bien? Entonces no tenés que pensar, simplemente fluís. Nosotros hicimos un poco reducir la frase en llenamos con Infinia. Entonces ya directamente le ofrecíamos llenar el tanque y le ofrecíamos el mejor producto. Y entonces así íbamos ahorrando pasos. Le doy la factura y carga puntos en Serviclub. Podemos ir uniendo diferentes cosas. Entonces ya cada vez tenemos que pensar menos. Atendemos mejor. Los resultados son mejores. Y esto lo llevó a que, por suerte, YPF los apoyaba mucho a estos programas y les daban beneficios a ellos, a la persona que lo atendía, a este cliente incógnito y sacaba un buen puntaje. Entonces se fueron dando cuenta que no solamente que no era difícil, sino que es algo que se puede hacer, que es fácil de hacer y que te ayuda es un win-to-win. Que de eso vamos a hablar el día miércoles, de los win-to-win y el triple win, algo que yo inventé en la peluquería canina, que creo que algún día lo he comentado, pero vamos a profundizar un poco más y entender también esto por qué se dio toda esta conversación con este chico de Utah. De Utah, sí, exacto, eso mismo dije. Bien, entonces, nos vemos el próximo miércoles, donde vamos a seguir viendo cómo estrategias. Les dejo esta idea de créate un proceso de atención, intenta de implementarlo y probemos a ver qué sale de eso. ¿Te ayuda? ¿No te ayuda? Aunque estés tú solo, aunque estés vos solo en la peluquería, en la tienda, en tu negocio, en lo que sea. Aunque estés solo, créate tu proceso y cuando lo tengamos, lo probamos y vemos qué pasa con ese proceso, ver si mejoras, si no vendes más, si no vendes más. Y esto es un poco la idea. Así que será hasta el próximo episodio. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, lo dejen acá en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.